ya empezamos el estudio y espero que mi voz aguante, que estoy con la alergia todavía, pero bueno, sí, necesito hablar más fuerte que me dice y eso. Bueno, vamos a mirar a Pedro hoy, porque llevo un tiempo pensando, bueno, casi quiero empezar al final y después retrasamos que vamos a Juan 21, vamos a empezar el Evangelio de Juan, porque empecé de reflexionar en este pasaje 21, Juan 21, y empecé porque estoy probando una versión nueva de la Biblia, el Reina Valera 2020, y es interesante cuando cambia porque que salta cosas diferentes, y es la primera vez que he visto una traducción en un sentido mejor de ese pasaje, porque, y vamos a leer, que alguien lo lea, que de 21, 15 a 19, y después yo voy a añadir algunas cosas, pero si alguien puede leer de Juan 21, 15 a 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Que es una conversación impresionante cada vez que leo, porque realmente fue una segunda, tercera, cuarta oportunidad para Pedro, porque si vamos ya por detrás, ¿cómo fue Pedro? Sí, impulsivo. Está leyendo y hay tantas cosas ahí en que actúa muy impulsivo, mirando más esos sentimientos que mirando el reino cuando se pone. Bueno, sí. Es que cuando está hablando con el Señor y él está hablando con él y cuando le había dicho antes, tú tendrás las llaves del reino, del cielo, del tierra, y después le dice, cuando le dice que vaya a morir a la cruz, dice: Señor, no, empieza a quitarle las ganas de que no vaya, que esto no le digo. Digo, ahí está actuando por el amor que sentía por su maestro, por el Señor, pero el Señor le reprende. Claro. Entonces ahí está el impulso de su sentimiento, no ha recordado lo que ya el Señor le venía diciendo. Sí, porque antes había confesado: tú eres el Hijo del Dios viviente. Claro, ese está en Mateo 16, es impresionante porque él dice: ¿quién dicen quién soy? Jesús dijo eso a los discípulos, y Pedro, una declaración firme y correcta, que no, eso, tú eres el Hijo de Dios. Y después ya se olvidó de todas esas cosas. Sí, es que la cosa es que es impulsivo pero brillante, la verdad fue un hombre que entendía cosas rápidamente. Sí.
que a veces criticamos un poco a Pedro por ser tan impulsivo, pero también él entendía cosas súper rápidas y fue también dispuesto a actuar con la poca información que tenía. Claro, ¿qué pasa? Que ya justo después Jesús dice, bueno, ya voy a explicar un poquito más, que voy a morir y voy a resucitar, y Pedro, que no quería. Pero es como, bueno, no. Y tener una llamada bastante fuerte en ese sentido, que en ese momento Jesús dice incluso en Mateo 16, versículo 17, lo que tú estás contando, Jesús respondió, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no tendrán poder para vencerla. Y si te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y es que diciendo, sí, Pedro, puede usarte de una manera increíble, pero claro, se va por abajo porque dice, no muera, porque por buena voluntad, pero eso. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo que tenemos? Hay varios ejemplos. En verdad, le podía... Pedro ahí cuando le decía que no muriese, cuando lo defendió, cuando lo arrestaron, era una prueba de amor, era por amor al Señor. No quería que muriera, no quería que lo arrestasen, que le pasara nada. Le estaba demostrando su amor, que actuó más impulsivo menos, ahí no vamos a entrar. No, pero fue llevado por el amor y el cariño que le tenía al Señor. Él fue llevado por sus sentimientos. Claro. Exacto. Claro. Otro ejemplo, por ejemplo, en un barco. Por ejemplo, en Mateo 14, ¿qué pasó? Que Jesús se va andando por la mar, ¿y qué pasó? Porque fue el primero que se tiró. Empezó a andar, pero no. Vamos a leerlo porque creo que es importante que conocemos quién es Pedro, pero nos da bien de repasarlo un poquito en Mateo 14. Y en Mateo 14, claro, es que ese para mí siempre es importante el contexto de ese capítulo. Que primero tenemos la muerte del primo de Jesús, Juan el Bautista. Él se va con la idea de reiterarse de la gente y llegó, no sé, 5, quizás 10,000 personas pidiendo comida, buscándole. Le daba de comer y Jesús dijo que ya tengo que retirarme y se fue solo. Y los discípulos se fueron en el barco. Y claro, está ahí. Y si tomamos la cosa, empezando que no, en Mateo 14, si alguien puede de 24 hasta el 31. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciéndole, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hasta el 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Otro momento de Pedro. Y podemos criticar y decir, bueno, y yo estoy estudiando esa frase de hombre de poca fe. Iba a dar un estudio sobre eso, pero todavía no lo tengo claro dónde voy, porque que Jesús usaba esa frase varias veces con los discípulos. Y siempre me cuesta porque digo que estaba creciendo,
No entiendo a veces por qué el Señor decía, entiendo por qué, pero no entiendo por qué. Porque aquí está un hombre que, la verdad, ¿quién de los discípulos cuántos echaba en el mar para andar hacia Jesús? Uno. y a veces, claro, no voy a criticar al Señor para nada, pero es que no entiendo por qué dice poca fe cuando realmente está intentando, pero otra vez súper impulsivo, es que se fue y está andando y lo normal, dejó de ver a Jesús, mirando lo que tenía alrededor, fue una tormenta, un viento, olas, que lo normal, y estoy andando por el mar. Claro, ya ahí fue reacción humanamente. Claro, y yo creo que por eso el Señor, poca fe, que recuérdate de mí, no piensa en ti mismo, pero siempre nos pasa eso, que cuando menos lo esperamos nos falla la fe. sí. Porque según las cosas que nos falle a nosotros, puede más el sentir nuestro que la fe que tengamos. Sí. Y yo creo que el Señor sabe eso, que en la primera de cambio cambiamos de fe. O sea, no tenemos esa fe para soportar todo lo que venga. Sí. Y a veces vamos súper bien en nuestra fe, Y en un momento y lo bueno es que el Señor no lo deja solo. Él no dejó a Pedro a morir ahí en el mar. Claro, por eso pienso yo que el Señor dice hombre de poca fe, porque siempre, por lo menos yo lo digo por mí, ¿no? A lo mejor nos creemos que estamos muy fuertes, pero viene algo en contra de cualquier cosita y ya estamos por los suelos. Sí, porque también le llaman a los discípulos por su falta de fe cuando le piden ayuda para sanar a uno que tenía demonios y no pudieron. Y vino el hombre a Jesús diciendo, ¿qué te lo he dicho tu discípulo? ¿Hasta cuándo tengo que estar con usted? Sí. Y dice, es que no hemos podido por falta de fe. Por falta de fe. Y claro, es un proceso, pero me gusta porque Jesús no deja de creer en Pedro. Claro, porque Dios ve más allá. Sí. Entonces, los fallos que tenía, pero él veía lo que iba a hacer Pedro más adelante. Sí. Ayudándole a crecer, que tú tienes que seguir adelante, pero no dejaba en ningún momento a Pedro. Y incluso intentando de ayudarle en el proceso un poquito, porque si vamos más adelante a la última semana antes de la muerte de Jesús, que un pasaje impresionante ahí en la cena en Lucas 22, que está preocupado por Pedro, porque claro, Dios sabe todo, es soberano, pero también Pedro tenía la capacidad de tomar sus propias decisiones y tenía que pasar por una prueba tremenda, y lo vemos en Lucas 22, en la cena, que alguien puede leerlo, 22, 31 a 34. El capítulo 22, 31, versículo 21. 31 a 34. La voy a leer yo tengo la versión 2020, pero... Bueno. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como si fuerais trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelta la confianza, fortaleces la fe a tus hermanos. Simón respondió, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Jesús replicó, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Puedes leer de nuevo una vez vuelta, no sé qué? ¿Cómo has leído? Una vez vuelta la confianza, pone, ¿qué es lo que pone? Sí. ¿Y tú una vez vuelta? Sí. ¿Cómo pone? Y tú, una vez vuelta la confianza, fortaleces la fe a tus hermanos.
¿Qué vemos aquí en este poca conversación? Primero El Jesús. Señor ora por él. Sí, Jesús iba a orar por él, pero ¿por qué? Porque Satanás sabía que Satanás lo iba a tentar, porque Satanás me ha pedido para zandear. Pero se está refiriendo no solamente a Pedro, ¿no? No, porque es plural, empieza plural. Satanás os ha reclamado. Pero yo he rogado por ti. Sí. Entonces son a todos, pero él ruega por Pedro. Sí. Ruego por ti, que tú no te falta. Porque él era el animador, animaba a los demás mucho. Y si Pedro se viene abajo, los demás también se vienen. Sí. Y aquí le está haciendo ver que por muy fuerte que él se sienta, tiene que estar preparado y tiene que estar estudiando, o sea, orando y estar agarrado bien, porque cae en cualquier momento. Sí. Y un poco incluso diciendo que tú vas a caerte. En ese momento tú vas a caer porque una vez vuelta la confianza, ya no vas a mover. Su oración fue por la vuelta de Pedro. Porque sabía lo que iba a hacer. Claro, y él dice, yo voy a estar Que tu fuerte. fe no te falte. Sí. Yo voy a estar fuerte, digo ahí. Sí. Y claro, como siempre, Pedro, no va a pasar nada, que yo voy a seguirte hasta la muerte. Y Jesús, no. Y es increíble porque Pedro, creo que yo no he contado, pero preparándome para ese estudio, nunca había pensado en cuántas veces que Pedro habla mucho más que los otros discípulos, que tenemos mucho más de sus conversaciones con el Señor que otros discípulos. Que tenemos las historias, pero en el momento de hablar fue Pedro de que hablaba mucho más que los demás, por lo menos escrito en la Biblia. Hay mucho que no sabemos, pero es interesante porque que siempre está hablando, siempre está adelante, está representando que fue un líder, que fue el líder de los discípulos, que no hay otra manera de decirlo. Pero es impresionante porque que él siempre está hablando. Y te lo digo, ¿qué quiere decir? El único hombre que le llevaba la contra a Dios y que se permitía darle consejos a Dios. Tiene WhatsApp. El único que le llevaba la contraria a Dios y se permitía hasta darle consejos al mismo Dios. Yo te voy a hacer una pregunta, porque estaba el otro día leyendo y diciendo, cuando Elías, Moisés aquel, y el Señor se ahí, los ve, y ellos ven casi todo, y quiere hacer una granada, como si hiciera una cueva para cada uno, un corral, Una tienda, sí. para que no se fueran, ¿no? Digo, ahí está él otra vez actuando por el pulso de esto he venido, que se vaya ahí mi Señor, pues venga, a los tres juntos aquí. Y tuvo que escuchar la voz del Señor diciendo, mi hijo amado, a él escucha, o oye, o Sí. así. Entonces digo, ahí otra vez tú, pero su sentimiento. Sí, es otro ejemplo. Sí, ahí en la montaña diciendo, bueno, nos quedamos aquí para siempre, voy a hacer tiendas, ya está haciendo su plan de qué voy a hacer. Bueno, está que estemos aquí nosotros para ahora. Sí, que seguimos para siempre así. Y fue... Y la voz de Dios le dice, párate. Sí. Pero por lo menos tenía decisión para todo. Era un hombre impulsivo, no se quedaba estancado. Sí, pero sí, porque está dispuesto de hacer cosas, que a veces, como digo, estudiando otra vez eso, digo, a veces criticamos mucho a Pedro por ser tan impulsivo, pero después digo, por lo menos tenía ideas. Claro. Tenía idea Y con buena voluntad, porque como tú has dicho ahí, que de decir que no muera Señor, porque quería que seguir con él. Quería hacer tiendas para quedarse para siempre con Elías y Moisés y Jesús. El problema es que no preguntara que, bueno, es una buena idea de que no No preguntaba que era bueno o no. Pero también como, hoy también estamos leyendo de
del hijo que el padre le dice que vaya a hacer esto, aquello, Y no va. y le dice que sí y no va. Y el que le dijo que no fue. Sí, Entonces, ahí también tenemos ejemplo que a veces decimos mucho como Pedro, queremos, pero luego nos pensamos para atrás claro. y no hacemos lo que Pero- lo que hemos comprometido. Pedro no No, estaba Pedro no, hablando. pero bueno, digo que Pedro no, Pedro. Ahí no, Pedro se iba. Claro, pero bueno, en este caso que Jesús dice que voy a orar por ti porque para que vuelvas, para animar a tus hermanos, para animar a los demás. Y claro, en los siguientes 24 horas cortó la oreja de siervo que negó 3 veces al Señor. Pero volviendo a de antes, que en ese momento ya dejamos de escuchar a Pedro, no dice más. Después de negar al Señor, hasta ese último pasaje en Juan 21, hay un tiempo de silencio. Hasta en el libro de Hechos. Bueno, en esa conversación con Jesús al final de Juan, y yo no sé, seguro hablaba, que no estoy diciendo que se dejó de hablar, pero es interesante que no tenemos nada en los evangelios porque después de la resurrección de Jesús se fue a la tumba para verlo, pero no tenemos palabras. Pero después, yo creo que por eso el Señor le dice tantas veces, me ama, cuida de mi oveja, cuida Sí. de esto. Sí, Porque lo estaba animando, porque él le dijo que le quedaba que... Es que al mucho fin y al trabajar. cabo, todo lo que mirando desde que Pedro los cogió para discípulos, mirando todo lo que le sucedió, fue moldeando Su el carácter sí, de Pedro para eso. Para cuando le preguntaba, ¿tú me amas? Pues a esto. O sea que el Señor los quería preparar para lo que apacentar a la oveja. sí, Entonces todo lo ocurrido, toda la negación, todo eso, lo usó el Señor para moldear su carácter. claro. Que le sirviera en un futuro. Pues como dice el Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, Entonces, sí. lo que pasa que muchas veces los tiempos nuestros no son los de Dios. Sí. Que ahí está el problema. Pero no es el problema. Ahí está, quiero decir, que el problema es que cuesta trabajo esperar en Dios Esperar. y esperar sus tiempos, ¿no? Por eso muchas veces actuamos impulsivamente y hacemos cosas que no debemos hacer, por eso. Por la falta de paciencia, por la falta de esperar en Dios. Que en parte mucho de lo que le ocurrió a Pedro fue por eso. Porque Sí. no, y el que no consulta Exacto. más a Dios si quiere o no quiere. Sí. Pero bueno, si el Señor midiera esas cosas. No quedamos nunca. No quedamos nunca. Si el Señor midiera esas cosas, que muchas veces no esperamos, como tenemos que esperar, si se midiera por ahí, no quedábamos ni uno, como dice, ¿no? Claro. En la tierra Y Pero bueno, vamos aprendiendo, suceden cosas, hay circunstancias, hay cosas que van sucediendo, a Pedro le sucedió, y eso quiera que no, a un hijo de Dios le va moldeando el carácter. claro, y no dejar de coger las oportunidades, porque hay dos partes, que vamos ya a Juan 21 otra vez, volvemos de donde hemos empezado, porque fue Jesús de ir y buscar a Pedro. Porque que están los discípulos al principio de 21 y dice que Pedro, bueno, ya habla Pedro, voy a pescar. Y yo lo veo eso y digo, cuando estamos en crisis, porque realmente Pedro estaba en un momento de crisis. Hombre, es que cuando Dios había negado al Señor 3 veces, se vendría abajo como cualquiera, ¿no? Sí, Estaría un tiempo nada más que pensando lo que he hecho, porque el Señor después le dice que lloró amargamente cuando Dios lo miró, como diciendo, no te lo dije que me ibas a negar. sí, Entonces eso vendría abajo Pedro de una manera. tremendo. Y es curioso, por lo menos para mí, lo veo que Pedro volviendo a pescar es volver a donde estaba cómodo. Porque cuando estamos en crisis, ¿dónde vamos? No queremos hablar con nadie. que movemos a nuestras raíces, queremos estar con la gente más cerca, y por eso es importante tener buena rutina y buena costumbre para que a donde volvamos, que volvamos a lo bueno, no a lo malo.
pero aún yo digo, yo creo que ese es un momento en que él tuvo una decisión muy importante, porque lo fácil hubiera sido de volver de ser pescador. Yo he intentado ya 3 años con eso y ya he fallado y ya no hay más para mí. Cuando resucitó el Señor, volvió a la pesca, ¿no? Porque Sí. fue donde el Señor lo vio, le dijo, esa la decíamos hasta por la noche. Exactamente, pero Pedro de volver fue un momento, es que tenemos un momento clave en nuestro camino de fe, que podríamos elegir un camino o otro. Y la cosa de ser pescador no es malo. Si hubiera sido pescador toda la vida, no hubiera sido algo malo. Solo que Pero el Jesús, Señor tenía otros planes algo mejor. para él. Pesca hombre. Pero Pescando hombres. Sí, pero cuántas veces que hay gente, a veces elegimos lo bueno en vez de lo mejor. Y el Señor en su misericordia nos usa a pesar de todo eso. Pero si vamos a esa conversación que realmente es la reconciliación de Pedro para el ministerio, es decir, todavía tiene otra oportunidad. Todavía tiene otra oportunidad. el Señor veía que allá había madera donde trabajar. Estaba dispuesto siempre ahí, aunque fuera eso, pero había madera. Sí, sí. No era mejor, yo qué sé, como otros, puede que otro discípulo, no sé, que eran más, que serían más lentos, menos impulsivos, menos de tomar decisiones, ¿no? Tenía madera, para que el Señor mordeó su carácter y sabía que ahí había. Pero aquí vemos otra actitud, porque bueno, yo he escuchado predicaciones y estudios sobre ese pasaje mucho en mi vida, y siempre digo, cuando Jesús pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Que en el griego no es la misma palabra. La primera 2 veces que pregunta usa agape. Me amas con todo, dispuesto a sacrificar todo. Y las respuestas de Pedro no fueron con agape, era con fileo, que como hermano, te amo como un hermano. Y esta versión, tú lo has visto también cuando hemos leído antes, ¿no? Que en esta versión voy a leer lo que dice en el versículo 15 de 21, dice, después de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahí dice te quiero, ¿no? Sí. En la versión esta dice te quiero. Sí, es la primera vez que he visto de cambiar las palabras para un poco más en el camino del griego, porque en español sí tenemos más que una palabra. Por ejemplo, en inglés solo hay una palabra, entonces es imposible de cambiar. Pero en español sí, y suena diferente. Y claro, la cosa que en la tercera vez, en versículo 17, Jesús preguntó por la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? No dice que me amas otra vez. Y Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por la tercera vez si le quería. Por claro, pero en eso, por lo menos de mi punto de vista, vemos otro Pedro. Porque antes sí, te amo, te sigo, que todo nuestro tiempo, todo lo que tenemos de Pedro en los evangelios, sí. Aquí, ¿qué pasa? En español se dice más te quiero que te amo. Aquí, en otros países dice más que te amo. Depende de la cultura. Pero suena diferente y tiene otro sentido. Pero es Pedro que dice que te quiero. Él ya sabía. No estoy ahí, Señor. Yo creo que quería estar, pero no estaba.
Pero aún así, la respuesta de Jesús es igual 3 veces. Aunque tú no me amas, aunque solo que me quieres, cuida mis ovejas. El llamado no cambió. ¿Y qué aprendemos de eso? Claro, si me aman, como dice el Señor, si la amamos, vamos a obedecerla, vamos a intentar hacer las cosas como a Él las da y hacer lo que Él quiere. Si no le aman, no. Entonces, ¿qué te diciendo? Si me amas, Sí. Sí. Pedro tenía que aprender ahí que no podía compararse tanto con los demás. Porque él no responde a ¿me amas más que estos? A esa pregunta de Jesús, más que estos, no ha respondido Pedro. Se ha quedado callado. Antes sí había dicho, aunque otros te negaren, yo no te negaré. Antes había estado comparando con los demás. Ahora la pregunta de Jesús, en ese segundo aspecto de la pregunta, se queda totalmente callado. No le dice, se queda totalmente callado. ¿Me amas más que esto? Hombre, Pedro, es que hace un día entero o una semana estaba nada más comparándote con los otros. Aunque estos te negaren, yo no te negaré. Tú que eres más chulo, más torero y más gitano. Aunque estos te negaren, yo no te negaré. Pedro, necesitas una cura de orgullo. Y yo creo que está reflejado aquí, porque él, es que un cambio en Pedro, en el sentido de decir, no puedo decirte que te amo, puedo decirte que te quiero. Pero Jesús nos dice, bueno, si no me amas ya no hay nada para ti. No, sigue con el llamado, las ovejas, cuida de ellos. Y Jesús, otra vez, no solo buscó a Pedro en el mar, pero también acercó a donde estaba Pedro en ese momento. A veces ponemos, cuando llego aquí ya podría hacer algo para el Señor. Si ya tengo este conocimiento, puedo hacer algo para el Señor. Ya si llego aquí, puedo hacer algo. Y incluso antes de lo del barco, el Señor le había pegado ya un toque a Pedro por medio del ángel. ¿Os imagináis? Pedro aquella noche salió llorando amargamente. Pero ¿os imagináis cómo se sentiría Pedro cuando dijo el ángel? Y decía a los hermanos y tal, y a Pedro, que iré delante de vosotros a Galilea y tal. Y a Pedro, después de haber llorado amargamente, escucha que Dios ha utilizado un ángel para pegarle un toque personal. Decirle a Pedro, o sea que no es la primera vez cuando el Señor va en busca de ellos a la barca donde le ha pegado el toque. Ya antes, después de la resurrección, a través de la boca del ángel, le ha pegado otro toque de recuperación a Pedro. ¡Qué maravilla! Para que viera Pedro ¡Qué maravilla! recordaba a Dios de él, ¡Qué maravilla! Sí. que lo invitó, ¿sabes? sí, Animándolo como diciendo, no te vayas a quedar atrás, que yo te amo a ti también. sí, De sí, que me han Sí, dejado. sí, sí. Exacto. exacto. Sí. Y entonces que claro, vemos el ejemplo de que Jesús acercando a Pedro, diciendo, todavía tiene mucho por delante. Si me quieres bien, cuida de mis ovejas. Y al final, básicamente, después, hablando de su forma de muerte, es, bueno, tú vas a amarme hasta la muerte también, al final. Porque tú no mueres de esa manera sin un amor muy grande y profundo. Pero hay dos caras de esa historia, porque hay la parte que tenemos que no dejamos nuestro llamado por un fallo. Porque Pedro tenía la decisión de volver y pescar y hacer otra vida, y él tenía la decisión, pero también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y de seguir dando oportunidades a la persona cuando fallen, porque hay más fallo más grande que hay que básicamente este fallo de Pedro, de negar a Jesús de esa manera. Pero también el Señor sabe la persona que sirve para un ministerio, y esa persona cuando
está destinado a ese ministerio, Dios le va abriendo puertas y le va ayudando y le va dándole las capacidades que Él quiere que tenga para el ministerio que Él quiere que le ponga. Y es curioso que Pedro es una de las pocas personas, si es que hay más, que tuvo conocimiento de qué muerte iba a morir durante toda su vida. Yo no sé si hubo alguien más que llegó a tener ese conocimiento. El único es Jesús, el único, por supuesto. Pero de los seres humanos, yo no sé si alguno más Pablo no. tuvo ese conocimiento. Pablo decía que ya estaba preparado para que la cosa se avecinaba y tal. Pero es que Pedro sabía de qué muerte iba a morir a lo largo de toda su vida, hasta que llegara ese momento. Es curioso. Sí. Y no sé si es mejor o peor. Y curioso que no quería morir como el Señor, dice que no era digno de morir como el Señor, que lo pusieran al contrario. Eso yo no sé si fue así o ha llegado a lo largo del tiempo basado en la película Quo Vadis o no. Yo eso Historiadores sí, eso ya no algunos sé. sí dicen que sí, otros que no. Alguna vez. La cosa que lo que me impresionó que para nosotros que aprendemos, porque que tenemos que aprender de nuestros fallos. Yo muchas veces que no dejamos por un error de seguir, porque Jesús no dejó de seguir y buscar a Pedro. Lo que quiere es un arrepentimiento de la persona que comete el fallo, pero por eso no desechar a la persona o al que esté en un ministerio y peque. Sí. Lo que quiere es que haga un arrepentimiento de verdad. Sí. Y cambie su vida. Es decir, va a pecar una vez y otra vez y otra vez, no va a cambiar. No, Pero hubo un cambio aquí. claro. Hubo un cambio. Esa conversación presenta un cambio en Pedro tremendo. Que no estaba como antes diciendo voy a morir, te amo, sí, estoy contigo 100%. Ya está más reservado, ya es más, bueno, sí te quiero. Es que el creyente, tú eres salvo en el momento que te conviertes, pero ¿cuánto tiene que trabajar el Señor en tu vida? Sí. Va a ir cambiando, que no cambiamos de la noche a la mañana, cambiamos a poquito a poco. Y por muchas año. veces toda la vida, hasta que Toda la vamos con el vida. Señor. Pero por eso te digo que vamos a poquito a poco, entonces, Claro. Pero tenemos una cosa que es lo que dice el Señor, dice que empezó la obra en ti, va a terminar. Eso sí lo que tenemos seguro, porque si ya te ha tocado a ti el corazón de verdad y te ha convertido en el Señor de verdad, Él no te va a dejar. No deja a Pedro, no deja a ti, no te va a dejar. Ni deja a nadie. Una cosa es que tú te apartes ¿eh? Sí. y otra cosa es que yo te deje. O que tú te puedes, yo no vengo más a la iglesia, pero eso no quiere decir que el Señor ya se haya ido de tu vera. O sea, yo el Espíritu, claro que sí, yo te sigo, pero el Señor sigue ahí. El Sigue Señor ahí. abandona, ahí te queda ya. No, es que el Señor nunca abandona. No. Abandonamos nosotros. Somos nosotros. A lo mejor ya por orgullo, por lo que sea, no queremos volver más a la iglesia, no queremos juntarnos con los creyentes, queremos llevar nuestra vida aparte del Señor, ya eso es otra cosa. Pero el Señor nunca se aleja. No. Del creyente que quiere seguir con el Señor, te callas muchas veces y te levantas, pero tú tratas de ir creciendo con el Señor, de ir en su camino. Sí. ¿Verdad? Y hay personas que a lo mejor están un tiempo y por algo, por lo que sea, dice, pues yo me retiro, yo no voy más. Hay otras, por ejemplo, a lo mejor, pues mira, en esta iglesia no hay 100.000, pero hay 200 para buscarla. Tú te retiras y te quedas en tu casa porque no quieres seguir a Dios. Sí. Totalmente de acuerdo, Carmelo. Claro. Claro. Sí. Que la Tienes razón. persona que claro. se retira, a lo mejor porque tengo un disgusto con un hermano, o porque por la iglesia, porque no, ahí no hay amor. No, pero hay 200 por allá afuera, que a lo mejor para ti hay más amor, pues búscala. Aquí el problema es en el momento que la vista la ponemos donde no se debe. Claro, ya estamos viendo los fallos, igual fallos Tú tenemos. en el momento que la vista lo ponen los demás, en vez de ponerla en Dios, Ya está. ya acabaste. Dice, Lo que le pasó a Pedro comentario. Claro. Sí. Cuando- Exacto, lo que pasó a Pedro. cuando iba andando en busca de Jesús, ni viento, ni vendavales, ni nada, ya.
Pero claro, Yo escuché una vez, cuando veía la oleaje y todo eso, pero yo qué hago, ando aquí encima de la... Exacto. un devocional Oh, donde hablaba lo que dice de hermanos o hijos que se van felices porque no hay amor. Y el pastor decía, ¿tú estás dando amor? Si no hay amor, da tu amor y verás cómo los demás, y enseña a los demás a amar. No te vayas a perder, sino quédate y dale tu amor. Porque a veces queremos que nos amen, pero no mostramos nosotros amor a los demás. la persona que está en esa situación, hay que pensar lo que dice el libro de Job. ¿Y cuál, José María, qué libro? El libro La de- persona que está en esa situación, tenemos que pensar lo que pone el libro de Job. Lo vence Dios, no el hombre. Si alguna persona está así, tú puedes orar por la persona, tú puedes aconsejarle, pero al fin y al cabo, El que cambia. ante las situaciones así, el único que te puede cambiar es Dios. Lo mismo que te cambió para salvación, te cambia también para corrección y para un cambio profundo. Nosotros ni salvamos a nadie, ni convencemos a nadie. Solo Dios es el que convence. Por eso te digo Solo Dios es el que por eso convence. te digo que la persona que está con el Señor, que ha conocido al Señor de corazón y quiere agradar a Dios, en que tú tengas un problema con un hermano o con la iglesia o con cualquiera, o porque no te lleves bien, porque todos los hermanos no tenemos la misma unión Sintonía. con otros. Pero tú estás queriendo buscar a Dios, por eso digo que si no te viene bien un sitio, hay 200 iglesias para buscar a Dios y no quedarte en tu casa. Y Sí. creciendo y ayudando y no sé yo. Sí. Está hoy muy lista, ¿eh? Y- Lo que pasa No. es que muchas veces se culpan a los demás La saque. y a lo mejor la culpa es de uno. Sí. Eso Pero fue- bueno, al fin y al cabo, eso, la persona que le echa las culpas a los demás, eso tiene un pie fuera y otro dentro. Sí, ese. César, Que hay personas. esos son ya excusas que se ponen para decir, Claro, por eso digo que es que este me dijo, es que aquel me hizo, es que este... Porque me dijo, porque hay personas que se han ido y claro, la culpa es de esto, porque como llamamos a la iglesia, como se hace esto, hace lo otro, no. Entonces, Lo que tenemos que Pero yo tener... creo que hay volviendo un poco de aquí, pero tenemos que tener la conversación y no dar por hecho lo que sepamos lo que creen. Porque sí, que Jesús, claro, sabía lo que pensaba Pedro, pero él fue a tener una conversación con ella, hacerle con preguntas Pedro. y hacerle las ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Cómo está? Y si Pedro hubiera respondido, ya no valgo más, ya no vuelvo más, hubiera sido otra conversación. Claro. Pero Claro. vemos aquí un Pedro humilde, pero a veces que tenemos que aprender de Pedro, de aprovechar segundas oportunidades, pero también tenemos que aprender de Jesús de dar segundas oportunidades. Y adaptarnos a los demás. Sí, y buscar a ellos y llegar a donde estén, no donde queremos que estén. Porque cuando Jesús, claro, Pedro estaba súper triste porque él tenía que cambiar la pregunta. Pero no dice que Jesús está desanimado ni triste ni nada, simplemente, ¿y mis ovejas? Jesús el paciente, Sí. siempre paciente. Llegó a Siempre Pedro, a paciente. donde estaba Pedro y dijo, bueno, hay un, adelante. hay Y un- además, sígame. claro, ese versículo donde dice que iba, y Juan iba detrás de él y le dijo, y este que dice, sígueme tú, y él, Sí, no hemos tocado al final de esa conversación Sí, porque ya es otra conversación porque Exacto, esa es otra. porque todavía es Pedro, la cosa es que Pedro es Pedro, Esa es otra. aunque ya está reconciliado con su Salvador, ya va bien, pero Esa es tenía que otra. meter la pata y Jesús tenía que, sígame, que por favor.
Y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú, hombre. Sígame. Sígame de Y Pamplina. esa tiene que ser nuestra respuesta, que tenemos que volver de invitar a la gente de participar también en la cosa, de que cuando nos hace daño también, porque tener en cuenta que claro, para Pedro es un llamado a su ministerio, pero también es una reconciliación de dos hombres, de Pedro y Jesús. Después de Pedro negando a Jesús 3 veces, es decir, Jesús diciendo, seguimos adelante también juntos. No es el fin para nosotros. Y dándole Y la si se lo oportunidad. dijo 3 veces, es porque era necesario que Pedro lo escuchara 3 veces. Era necesario. Por muy triste que se pusiera, era necesario que lo escuchara. Sí. Y que cantar el gallo 3 veces también. Bueno, he escuchado eso, lo he dicho 3 veces porque lo negó 3 veces. Yo he escuchado gente decir por eso. Pero yo creo que un poco por el tema de la manera de hacer la pregunta. Una vez, ¿me amas? Bueno, me ha dicho que me quieres. Voy a preguntarte otra vez, ¿me amas? Y cuando ya no dice lo mismo, digo, bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Me quieres? Sí, vale. Vale, ya tenemos nuestro punto para empezar otra vez. Y yo me pregunto, es una pregunta hipotética, pero ¿qué pasaría cuando Pedro, viajando por los campos, por las fincas, por los cortijos, de pronto hacía un gallo? ¿Qué sentía Pedro? Supongo que nunca tuviera mucha gracia por los gallos. Le traería malos recuerdos, ¿no? O cuando Pedro echaba el anzuelo en el mar de Galilea y resulta que el pez que pescaba era el pez gallo. El pez gallo. Pero hombre, todos los gallos me persiguen. Bueno, por eso es que ya creo que vamos a terminar, porque ya estamos entrando por ahí. Pero bueno, lo que yo quería compartir con vosotros, la importancia de la Pues segunda está muy bien, oportunidad, Lara. la importancia Muy bien. que acercamos a la persona donde estén y también aceptamos la segunda oportunidad, porque a veces que son nosotros mismos que rechazamos la oportunidad. Mira, ya no puedo, ya yo no realmente no estoy para eso y Jesús no dejó de buscar a Pedro y tenemos que aprender de La eso. oportunidad de amor. Ha sido, Lara, un buen estudio coloquial. ¿Verdad?